Muy buenas amigos, soy Gamer y bienvenido a un nuevo video en el canal. Los amigos de G.Skill nos enviaron este pack de memorias DDR5 ya que nos montaremos equipos de edición para este 2023. Para eso usaremos memorias DDR5 a 6000 MHz o megatransfer por segundo. Actualmente por el lado de Intel aún está la opción de DDR4 y DDR5, pero seguramente en esta nueva generación o a más tardar en su próxima generación solo serán DDR5. Para ser sincero, en gaming la verdad aún entre DDR4 y el DDR5 no hay una brecha a considerar como para poder inclinar la balanza por algún lado u otro, por lo que aún es muy tentador y muy recomendable el uso de DDR4 si se busca un buen equilibrio en precio y rendimiento. Ahora, como en nuestro caso utilizaremos los equipos para generación de contenido, optaremos por DDR5 ya que el extra que me da el DDR5 es bien recibido en esta tarea. Es más, inclusive optamos por 6000 MHz para aprovechar un pequeño extra ya que por el momento los 6000 MHz es una de las frecuencias que son el punto dulce en la actualidad en lo que es DDR5. Ahora, ¿por qué optamos por G.Skill? Bueno, porque G.Skill son memorias con bastante buena fama, ya sea en el uso diario y en especial en el mundo del overclock. Es más, cuando a nosotros nos llegan los kits, por ejemplo de AMD, para poder probar sus procesadores, en esta ocasión nos envían la placa, procesador y le suman memoria RAM. Y la memoria RAM por lo general viene con memorias G.Skill. Actualmente G.Skill tiene 3 modelos de DDR5 en el mercado. Comenzando con las memorias de G.Skill RIP-Yaw, son memorias de bajo perfil, sin RGB. Estas están pensadas en ensambles sin necesidad de RGB y dado su perfil bajo es ideal para ensambles pequeños o algunos que utilicen un cooler de aire de gran tamaño. Luego pasamos ya a la G.Skill Trident Z5. Esta ya tiene un diseño un poco más agresivo y en esta se le suma un tercer modelo que son las G.Skill Trident Z5 pero RGB. Y como el nombre lo dice, obviamente la diferencia entre una y otra es simplemente el RGB. Un RGB bastante simple, pero que le queda muy bien en el diseño y que bajando el software de G.Skill te ofrece una amplia y variada cantidad de efectos para que puedas personalizar correctamente tu ensamble. Actualmente en Chile encontramos las memorias G.Skill RIP-Yaw, el modelo G.Skill Trident Z5 RGB. Es decir, las G.Skill Trident Z5 sin RGB por el momento no están disponibles en el mercado. Y en cuanto a las capacidades, encontramos kits de 2x16 o 2x32 y en velocidades que van desde los 6000 hasta los 6400. Lo bueno que hay con certificación de overclocking para Intel, que es el XMP, y para AMD, que es el Expo. Si bien es cierto, siempre es bueno irse en las memorias que certifiquen tu procesador, en nuestro uso diario hemos usado y cruzado las certificaciones. Es decir, hemos usado XMP de Intel en ensambles AMD y hemos usado memorias Expo de AMD en ensambles de Intel. Y hasta el momento nos ha funcionado bastante bien, sin ningún tipo de problema. Por lo que si tienes una y quieres cambiar entre AMD o Intel, te funcionarán igual. Ahora, si vas a comprar desde cero, trata obviamente de comprar la memoria con la certificación de tu procesador. Ahora aprovecharemos de hacer algunas pruebas para ver qué tanto puede beneficiarse las velocidades de la memoria hoy en día. Hoy podemos encontrar memoria de DDR5 desde los 4800 megatransfer por segundo. Es más, si compras memorias de 6000 megatransfer por segundo y no las configuras con el perfil de overclock, se configurarán por defecto a 4800 megatransfer por segundo. Para saber qué velocidad está funcionando en tu PC, lo más fácil es que te abras el administrador de tareas de Windows, selecciones la opción de monitoreo y luego en todos los componentes seleccionas el componente memoria. En la parte inferior derecha verás que la velocidad en cual están configuradas actualmente tus memorias. Para activar la más memoria o el perfil XMP o Expo según sea el caso, lo haces entrando a la BIOS, por si acaso para entrar a la BIOS reinicia el PC y cuando comience el reinicio presionar la tecla suprimir, entrarás a la BIOS de tu PC. Ahora, identificamos dónde está la configuración de XMP para Intel o Expo para AMD y aquí seleccionas el perfil. Al terminar sales grabando, en mi caso presiono F10, acepto y listo. Ahora, al irme al administrador de tareas nuevamente en Windows, veremos los 6000 megatransfer por segundo que están operando. Ahora de curioso vamos a revisar la diferencia entre 4800 y 6000 megatransfer, ya sea por si tienes memorias de 4800 o si tienes las 6000 y no te has dado cuenta que no las tienes configuradas. Para nuestra PC de prueba utilizaremos un Ryzen 9 7900X con el cual haremos las pruebas y en tarjetas de video, porque también probaremos juegos, utilizaremos una tarjeta muy bonita que está por nuestros lados del canal, no sé cuánto nos va a durar, pero tenemos que devolverla. Estamos hablando de la Gigabyte Aero, la 4070 Ti. Es una placa muy bonita, muy estilizada y que rinde muy bien. Además, como lo pueden ver, al colocar la tarjeta en el ensamble con el Cougar Conquer, le da un toque muy bonito. Me gusta mucho la tarjeta como se ve y particularmente se queda muy bien en este ensamble. Bueno, pasemos a las pruebas. Partiremos con juegos. Para juegos tomamos 6 juegos para probar. Estamos hablando del Assassin's Creed Valhalla, el Counter-Strike Go, Cyberpunk 2027, el F1 2022, el Returnal Callisto Protocol. Todos estos juegos están probados a máxima calidad y en 1080p.
Ahora, como lo pueden ver en la gráfica, el comportamiento es casi igual. Hay una diferencia de un 1,6%. Prácticamente es el mismo rendimiento, no tenemos mayor cambio en este aspecto. Ahora, si nos vamos a 3D Mark, es decir, prueba sintética, vemos nuevamente algo similar con una diferencia de un 1%. Ahora, si nos vamos al lado de aplicaciones, específicamente un modelado 3D como lo es Blender, la diferencia ya sube un poquito más a un 3%. Nada extremadamente marcado, pero en productividad toda ventaja es bien recibida. Ahora esto mismo lo vemos en el test de V-Ray Benchmark, una diferencia de 3%. La misma diferencia la vemos en Geekbench, en sus pruebas de OpenCL como en Vulkan. Ahora, si pasamos a la suite Adobe, acá hay una leve mejora. Pasamos ahora a una diferencia de un 5% en rendimiento a favor de los 100.000 megatransfer por segundo. Pero si nos vamos a una prueba con 7-zip, que la memoria ya aquí ayuda bastante para los cálculos, hablamos de una mejora en rendimiento ya de un 8%. Y por último, una prueba pura a nivel de lectura y escritura y copia de información vía el benchmark de AIDA 64. Tenemos una diferencia en promedio de un 23% en estos tres componentes. Ahora, si a esto le sumamos el apartado de la latencia, tenemos nuevamente una mejora de un 20%. ¿A qué quiero llegar? Que si te compras una memoria de R5, idealmente apunta a unos 6.000 megatransfer por segundo. Pero lo más importante es que te asegures que lo actives, ya que te dará un boost extra que puedes perder si no lo tienes activado. Si actualmente ya tienes una memoria de 4.800 megatransfer por segundo y estás pensando en cambiarla por unas 6.000 megatransfer por segundo, la respuesta para mí es no. Hay mejoras, sí, pero no es suficientemente justificado el cambio, por lo que recomiendo sí o sí comprar memorias de DDR5 a 6.000 megatransfer por segundo para un ensamble que estás comenzando a armar. Este tipo de memoria te dará un mejor funcionamiento y, lo más importante, envejecerán mejor en el tiempo. Es decir, si vas por 6.000 megatransfer por segundo estarás un poco más adelantado que el 4.800, por lo cual tendrás una mejor duración en el tiempo de esta memoria. Bueno chicos, este era un video en el cual queríamos mostrarles las memorias que estamos utilizando, por qué optamos por esta marca y particularmente también por qué optamos por los 6.000 megatransfer por segundo. Solo nos queda agradecer a G.Skill por enviarnos estas memorias para pruebas y serán las memorias que usaremos en los ensambles y pruebas en el canal por los próximos meses, por lo que se las verán bastante seguido en nuestros distintos materiales y contenidos de YouTube. Ahora, como siempre, si el video te gustó, regala un me gusta. Si no estás suscrito al canal, suscríbete para que nos ayude a seguir subiendo contenido. Y si te interesa nuestro contenido, activa la campanita para que el amigo de YouTube te notifique. Bueno chicos, sin nada más que aportar, cuídense mucho y nos vemos en un próximo video.